Siguiendo con la tipología de la acción de libertad, tenemos lo que es la acción de libertad correctiva. Esta opera cuando la persona es detenida legalmente. Tenemos que entender que hay una detención legal, ya no ilegal, ¿no? Sufre abusos dentro de esa detención legal y esta puede pedir su traslado a otro recinto de reclusión. Podemos ver ejemplos, ¿no? Que tal vez de algunos privados de libertad, que el cual su vida está en riesgo en ese centro penitenciario, sufren abusos por parte de incluso las autoridades policiales o tal vez los mismos eh, otros privados de libertad. Entonces ellos pueden ser trasladados a otro régimen, ¿ya? Estos son las personas que están detenidas legalmente. También tenemos que entender que el privado de libertad no pierde los demás derechos fundamentales, por lo que él también puede exigir su respeto y la vigencia de estos derechos por parte del Estado. Tenemos lo que es también la acción de libertad preventiva, que este procede cuando existe una amenaza cierta e inminente de una detención ilegal. También tenemos la acción de libertad traslativa, que esta procede cuando se ha cumplido el término de una detención legal. Tenemos la acción de libertad innovativa, que esta procede cuando se ha cesado ya la amenaza o vulneración a la libertad personal, pero igual esta se acciona para pedir que estas vulneraciones no se repitan en el futuro. También procede contra los supuestos que posteriores que hayan en dilaciones indebidas en procesos, ¿no? Ante la formulación de acción de libertad. La autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad con la acción de libertad innovativa, cuando hay dilaciones indebidas dentro del proceso. Tal vez una postergación de una audiencia de una persona que tiene que, no sé, asistir a una visita médica de urgencia, que es un privado de libertad, que puede, ¿no? Tiene el derecho a la salud, entonces puede pedir visitas intrahospitalarias. Entonces, eh, tal vez es un enfermo renal, un enfermo de cáncer que necesita tratamientos externos. Entonces, hay ciertos requisitos que tienen que cumplir para que se le dé curso a la salida del penal para las visitas, atenciones médicas. Pero no podemos cerrarnos a formalismos, ¿no? Porque se trata de otro derecho fundamental que es el derecho a la vida. Entonces, tal vez no es bueno cerrarse en formalismos para dar ¿cómo se puede decir? La atención al derecho a la salud. Evidentemente es necesario los formalismos, pero no podemos encerrarnos en ellos cuando está peligrando la vida, ¿ya? Que estos formalismos pueden ser posteriormente, ya, pueden ser corregidos con posterioridad. Tenemos también lo que es la acción de libertad instructiva, que esta opera a favor de las personas desaparecidas, ¿ya? Y se acciona ante el juez para que éste ordene a la autoridad policial la búsqueda, ¿no? De la persona y se encuentre y se presenta ante la persona desaparecida. Esto más que todo se da por personas que aplican esta libertad, esta acción de libertad instructiva sin mandato, por otras. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la procedencia de la acción de libertad. Tenemos que entender que la acción de libertad procede cuando cualquier persona crea que, punto uno, que su vida esté en peligro, que haya un peligro inminente a la vida, ¿ya? Como punto dos, también procede cuando esa persona está ilegalmente perseguida. También procede cuando la persona está indebidamente procesada. Y también vemos que procede cuando la persona está indebidamente privada de su libertad personal. Y ahora vamos a hablar de aquellas personas que tienen legitimación para interponer la acción de libertad. Vemos que bueno, como punto uno tenemos que toda persona que considere que su vida, ya, o su integridad física está en peligro, que esté legalmente perseguida,
indebidamente procesada, presa o privada de libertad por sí o por cualquiera su nombre, sin necesidad de un poder específico. Por eso dicen, en representación de tal persona, sin mandato, ¿no? Porque el mandato es ese poder que te autoriza a hacer acciones en nombre de otra persona. Entonces tenemos que entender que en la acción de libertad puede ejercerla sin mandato. Entonces toda persona puede interponer una acción de libertad. También puede interponer una acción de libertad la Defensoría del Pueblo. Y en el caso de menores de edad, que es un tratamiento especial, porque se puede dar el caso que los mismos padres tutores, ¿no?, estén poniendo en peligro la vida del menor. Se han dado casos, ¿no?, en donde tal vez ellos están en desacuerdo de una transfusión de sangre, ya sea por temas religiosos, que pone en peligro inminente la vida del menor. ¿Quiénes estarían facultados para interponer la acción de libertad? En ese caso, la norma nos dice que también la Defensoría de la Niñez y Adolescencia está facultada para poder interponer la acción de libertad. El procedimiento. Tenemos que entender que la acción de libertad, al tratarse de proteger derechos fundamentales, tiene que tener un proceso breve y sumario. El procedimiento es ante juez o tribunales, ¿ya? Se puede realizar de forma oral, escrita, ¿ya? Ante un juzgado, ¿ya? En materia penal. Al momento de interponer la acción, la juez o jueza o tribunal señalará el día y hora de audiencia pública que tendrá lugar dentro de las 24 horas siguientes de interpuesta la acción y dispondrá que la persona accionante sea conducida a su presencia o acudirá la autoridad al lugar de la detención. Para tal efecto, ya se dispone la notificación personal o por cédula de la autoridad o persona accionada. Tenemos que entender que en derecho constitucional no hay demandante, demandado, como no son demandas, ¿no? Son accionante y accionado. Peticionante de tutela, ¿no? También podemos llamar al accionante. Entonces tenemos que se dispone la notificación de forma personal o por cédula de la autoridad o persona accionada, orden que será obedecida sin observación ni excusa, tanto por la autoridad o la persona denunciada como por los encargados de las cárceles o lugares de detención, sin que estos, una vez citados, puedan desobedecer. También la jueza o tribunal, de estimar lo necesario, ordenará la notificación para la audiencia a terceros interesados que puedan ser afectados en sus derechos o que aporten mayores elementos de juicio para dictarse una clara resolución. También tenemos que entender que la parte accionada podrá contestar a la acción de defensa o informar antes o durante la audiencia pública. Vemos que las autoridades demandadas tienen que, en la necesidad de mandar un informe, y vamos a enfatizar en el hecho de las pruebas de cargo y de descargo cuando una persona ya es accionada. Más adelante, poniéndose ejemplos, sentencias y un fundamento jurídico de una sentencia que es bastante importante. Entonces tenemos que entender que en el caso de la persona privada de libertad que se encuentra en una cárcel u otro lugar de detención, la jueza o tribunal también ordenará la notificación del encargado de dicho centro para que conduzca a la persona privada de libertad al lugar de la audiencia en el día y hora señalados. Esta disposición debe ser obedecida sin observación ni excusa. En caso de peligro, resistencia de la autoridad u otra situación que a criterio del juez, la jueza o el tribunal se justifique, podrá decidir acudir él, la autoridad, inmediatamente al lugar de la detención y allí se instalará la audiencia. ¿Ya? Cualquier dilación en el tratamiento de una acción de libertad será entendida como falta gravísima para el juez, la jueza o el tribunal que está conociendo la acción. Todo esto en conformidad de la ley del órgano judicial. Y ojo, sin perjuicio de la responsabilidad penal que puedan surgir por un daño causado. Porque nosotros tenemos que entender que al haber una dilación indebida, puede estar en riesgo la integridad física de la persona.
¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que la acción de libertad, al ser un proceso breve y sumario, tiene que ser atendido de forma urgente. Entonces, no puede haber dilaciones indebidas en la instauración de una audiencia, que tiene que ser, como la norma claramente establece, 24 horas de interpuesta la acción, ¿ya? Entonces, vemos si la acción se da un día sábado, domingo, feriado, la acción de libertad será tramitada ante el juzgado de turno, ¿ya? Y aún habiendo cesado las causas que originan la acción de libertad, la audiencia debe realizarse en el día y hora señalados, ya a efectos de establecer responsabilidades que correspondan, como hemos visto, ¿no? En una de las tipologías de la acción de libertad, en este caso, en la acción de libertad innovativa, cuando estas ya se han restablecido. Por ejemplo, si una persona está conociendo, o una autoridad está conociendo que está siendo accionada por una acción de libertad, entonces puede entender que por no asumir responsabilidades más severas, ¿no? Ponga en libertad a la persona. Entonces, tenemos que entender que con eso no está eh, exenta de responsabilidades. Es más, la acción de libertad ya se convierte en una acción de libertad innovativa, que nos dice que por más que haya cesado la amenaza o vulneración a la libertad, igualmente se acciona para evitar que estas vulneraciones se vuelvan a repetir. Y también podemos pedir el resarcimiento del daño, ¿no ve? Del daño que ha ocasionado esa privación de la libertad. Bueno, dentro de la competencia, la acción de libertad se puede interponer ante cualquier juez, jueza o tribunal competente en materia penal, ¿ya? Este juzgado o tribunal competente será el del lugar en el que se haya producido la vulneración del derecho. También, si en el lugar no hubiera alguna autoridad judicial, tenemos que tener en cuenta que será competente la juez, jueza o tribunal al que la parte pueda acceder por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte. Y si la vulneración hubiera sido cometida fuera del lugar de residencia del afectado o del afectado, esta o este puede presentar la acción, si lo estima pertinente, ante el juzgado o tribunal competente por razón del domicilio donde se encuentre. ¿Ya? Tenemos que entender que al momento de interponer la acción, la jueza y el juez, como hemos visto, debe señalar, tiene la obligación de señalar día y hora de audiencia pública dentro de las 24 horas siguientes, ¿no? Para ese efecto dispone las notificaciones. Ya el plazo de la acción de libertad es perentorio y se computa en días calendarios, ¿ya? Entonces, tenemos que ver que esta la acción de libertad de ser un tratamiento breve y sumario, no puede haber esas dilaciones indebidas. También existe improcedencia. También tenemos que hablar de la improcedencia. No en todos los casos puede ser procedente. Por ejemplo, no serán admitidas acciones de defensa en casos de acciones de libertad, en los casos que existe ya cosa juzgada constitucional, ya que si se ha tratado esa vulneración al derecho de la libertad y hay una sentencia emitida por el juez, tribunal de garantías o sala constitucional, e incluso esa acción de libertad ya atendida ha ido en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, ya se tiene como cosa juzgada constitucional. Entonces adquiere sentencia judicial y que no es susceptible de impugnación, ¿ya? La cosa juzgada es lo resuelto en un proceso, ya ante un juez o tribunal, por una sentencia firme, la cual no se admite recurso. Tenemos que entender que en materia constitucional no hay un recurso. Cuando se dicta una resolución por un tribunal, juez de garantías o sala constitucional, tenemos que entender que ese caso va en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, que se encarga de revisar la sentencia, si éstas tienen la suficiente fundamentación y motivación para haber atendido la tutela de accionante. Bueno, con eso concluimos la clase. Espero que se diviertan ya en el carnaval es en el feriado
Nos vemos nosotros la clase del sábado. Estén atentos a la plataforma, ya que en la plataforma vamos a modificar lo que es la tarea 4 para todos ustedes. Con eso concluimos la clase. Tengan un excelente feriado y nos vemos el siguiente sábado.